Hoy vamos a ver qué son las APIs, que es una parte crítica y fundamental del entorno de N8N. Cuando nosotros automatizamos, no automatizamos por automatizar, ¿vale? El objetivo es ofrecer soluciones que generen un valor real tanto a particulares como a empresas. Y esas soluciones pues, deben implicar ahorrar tiempo, ahorrar costes, reducir errores o incluso generar líneas alternativas de ingreso. El principal reto es que cada empresa es distinta. Cada empresa utiliza unas herramientas, tiene una necesidad de información diferente y tiene procesos internos que no tienen ni por qué ser parecidos a los de la competencia. Entonces, aquí la pregunta que surge es, ¿cómo conectamos las distintas herramientas y procesos tan diferentes de una manera sencilla y escalable? Bueno, pues la respuesta, o parte de la respuesta, está en las APIs, que son las que nos van a permitir hacer conexiones entre distintas herramientas para enviar o recibir información. Voy a poner un par de ejemplos muy sencillos para que lo entendamos mejor. Imagínate que te quieres ir a Bali y para ello contratas una agencia que se encarga de reservar los vuelos, de reservar los hoteles y de planificar todas las actividades que vas a hacer mientras estés ahí. Pero parte de estas actividades, como un viaje en barco o una excursión, dependen del clima. Bueno, pues la agencia no lanza satélites al espacio para ver si durante esas fechas va a llover o va a hacer sol. En vez de eso, hace una solicitud a un servicio especializado, como puede ser la AMET, la Agencia Estatal de Meteorología, o AccuWeather, que es una empresa privada, y en cuestión de segundos recibe un pronóstico y en base a ese pronóstico, esa información, planifica las actividades de una manera u otra. Otro ejemplo es, imagínate que tú pides un Cabify el sábado por la noche para volver a casa. Bueno, pues Cabify no tiene los coches mapeando todas las calles de España. En lugar de eso, accede o hace solicitudes a una API de Google Maps, otra API de Maps, para tener información sobre el trayecto que vas a recorrer, la distancia, la ruta más rápida y en base a esa información ofrecerte en segundos un precio directamente desde la app. Como veis, en estos dos ejemplos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Una aplicación recibe información de otra aplicación diferente sin tener que construir todo nuevamente desde cero. Esto en esencia es lo que es una API, ¿vale? Es como un intermediario que permite conectar para pedir o enviar información. Y las APIs tienen distintos componentes. Entonces, para entenderlo, voy a recurrir a una analogía muy sencilla, que es la del restaurante, y después vamos a ver ejemplos reales de usos con APIs en N8N. Venga, pues voy a explicar los distintos componentes que forman las APIs, que son los que dejo aquí, y los voy a explicar a través de la analogía del restaurante. Entonces, imagínate que te quieres ir a cenar, ¿vale? Y en este restaurante vais a intervenir tú, que eres el cliente, el camarero, que va a hacer la función de intermediario, en este caso la API, y finalmente el cocinero, que sería la app o el servidor. Bueno, pues tú no vas directamente a la cocina, te preparas lo que quieres y te lo traes de vuelta a la mesa. En lugar de eso, llamas al camarero, llamas a la API, este te toma nota, se lo lleva a la cocina y una vez está tu plato preparado, te lo trae de vuelta a la mesa. Bueno, pues así en esencia es como funciona una API. Y estas APIs tienen distintos componentes que son los que vamos a explicar. El primero de todos sería la URL. ¿Vale? Oye, ¿a dónde vamos a ir a cenar? Vamos a ir a Los Tacos, que se ubica en calle Gran Vía 25. Bueno, pues la URL es la dirección única de un recurso en Internet. Y como veremos más adelante, y es importante, dentro de esta URL pues también puede viajar cierta información, ¿vale? Como, oye, pues el restaurante número 42 o el menú lo quiero en idioma español. Los siguientes componentes son los métodos de solicitudes. Esto es, ¿qué quieres hacer? ¿Vale? Aquí existen dos principales, que son get y post, que vamos a utilizar el 99% de las veces, y luego estaría put, patch y delete. Get es para obtener información. Oye, camarero, tráeme el menú. Post es para mandar tu información. Oye, quieres pagar y quieres que recojan tus datos de la tarjeta de crédito para procesar el pago. Eso sería un post. Y los últimos, que son put, patch y delete, que se utilizan muy poquito, sería, oye, pues para modificar o eliminar cierta información. Luego estarían los parámetros y headers, que estos son, oye, pues datos adicionales que personalizan tu pedido. Como comentaba antes, oye, quiero que me traigan el menú, pero el menú en español. Oye, pues esto es un parámetro, y en este caso viaja dentro de la URL. Luego estaría el body, ¿vale? El body en una API es una información bastante más completa que viaja únicamente en peticiones post. Lo comentaba, te doy toda mi información de la tarjeta para que me pueda realizar el cobro. Luego estarían las credenciales o autentificación,
que en esta analogía sería lo equivalente a la reserva, ¿vale? Todas las APIs necesitan pues, una API key o un token para demostrar que tienes permisos. Si tú te vas a cenar, hay restaurantes en los que vas, te sientas y pides, pero hay otras que vas y te dicen, oye, ¿tienes reserva? ¿Tienes permisos? Y si no los tienes, pues no podrás cenar. Lo siguiente sería la respuesta, ¿vale? En esta analogía, oye, pues tenemos, por ejemplo, 200, que es ok, oye, que has hecho un pedido y te han traído el pedido a la mesa, perfecto. 404, que conocemos bastante de haber viajado en internet, que es un error, oye, a lo mejor has hecho un pedido, pero no estaba en la carta, oye, pues nos ha dado un error. Y luego el 401, por ejemplo, hay más, que es unauthorized, ¿vale? Oye, pues que no tenía reserva, que no puedes hacer tú porque no tienes las credenciales y no puedes hacer el pedido. Bueno, pues todos estos son los componentes que forman las APIs, ¿vale? Y todos estos componentes en cada API se recogen dentro de su documentación, ¿vale? La documentación es una guía oficial que explica cómo se tienen que usar las APIs. Y esta guía incluye la URL, los distintos endpoints, los parámetros, los tipos de autentificación y te da ejemplos de, oye, cómo tienes que hacer una solicitud y ejemplos de qué vas a recibir de respuesta al utilizar esta API. Y así en esencia es como funciona una API. Oye, tú haces una solicitud a la API, que en este caso es el camarero, que se la lleva al servidor, que en este caso es la cocina, la tramita y te trae de vuelta una respuesta, ¿vale? En este caso, el plato que has pedido, ¿vale? Y al igual que los restaurantes tienen unas normas o tienen unos menús, las propias APIs tienen su propia documentación que te explica cómo tienes que utilizarla, ¿vale? Y ahora vamos a ver ejemplos reales en N8N. Venga, ahora que estamos en N8N, vamos a suponer que somos una agencia de marketing que gestiona las redes para empresas de tecnología. Entonces necesitamos contenido fresco, diario, sobre inteligencia artificial, pero que realizar estas búsquedas manualmente consume bastante tiempo. Entonces, a través de News API, que es una API de noticias, vamos a automatizar la búsqueda, de tal manera que cada mañana el equipo reciba en Notion los titulares más relevantes sobre IA y transformar esta búsqueda de 2 horas matutinas pues, en 5 minutos, que sea simplemente seleccionar las mejores ideas para los mejores posts. Lo primero de todo, como hemos comentado, sería leernos la documentación de News API, ¿vale? Yo ya me la he leído, pero la voy a repasar con vosotros. Entonces vamos a la página oficial, le damos a documentación, le voy a dar a Get Started y empezamos. Aquí te dice, lo primero que necesitas es una API Key. Entonces clicamos aquí y la generamos. Y luego nos dice, oye, aquí hay 2 maneras muy populares de utilizar esta API. La primera es hacer búsquedas por una palabra clave o una frase, es decir, quiero noticias de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues Cristiano Ronaldo es la palabra clave y solo te van a salir noticias de Cristiano Ronaldo. Y la otra opción es, oye, quiero las noticias más relevantes de un medio o de una categoría. Entonces, dentro de la documentación, y como hemos comentado, nos ponen ejemplos. Aquí nos dice, oye, pues si quieres el primer caso, que son noticias de más de 150.000 medios de los últimos 5 años, pues tienes que acudir al endpoint everything, ¿vale? El endpoint sería como el directorio, la carpetita donde vas a realizar estas búsquedas. Y aquí te pone el ejemplo, ¿vale? Te dice, oye, tienes que hacer una petición GET, que como hemos dicho, es porque nosotros queremos solicitar información a esta URL. Y dentro de esta URL, pues vemos por un lado que coge el endpoint everything, que es el que nos comenta aquí, y que adicionalmente añade pues algunos parámetros, que estos los vamos a ver más adelante, pero que podemos asumir que, oye, que Q es la palabra clave, queremos noticias de Apple, from es la fecha desde las que queremos las noticias, ordenar por popularidad, y la API Key, que es la autentificación y lo que nos va a permitir generar estas solicitudes. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de request, de solicitud, y esto es un ejemplo de respuesta. ¿Vale? Pues a esta solicitud tenemos muchas respuestas. Entonces, dentro de toda la respuesta, pues tenemos un OK, que la solicitud está OK, el periódico que es The Verge, el autor que es David Pierce y una noticia con este título que está relacionada pues, con la palabra clave que hemos buscado. ¿Vale? Entonces, esta sería la parte de Get Started, vamos a autentificación. Aquí nos indica nuestra API Key, que en este caso es esta tan larga que hay aquí, y nos dice, oye, tienes 3 maneras de utilizar esta API Key. La primera es incluirla como parámetro dentro de la URL. Entonces, aquí la vemos. Pues yo voy a copiar esto, nos vamos a N8N, la pegamos aquí y le damos a Enter.
Entonces, pues esto nos da un OK y nos empieza a dar noticias relacionadas con esta keyword. Aquí no he puesto nada, pero vamos, que ponemos nosotros Bitcoin y lo que nos van a salir son noticias relacionadas con Bitcoin, ¿vale? Memecoin, First ETF, Wall Street Regulations, ¿vale? Pues en Crypto Deals, ¿vale? Pues noticias relacionadas con esto, ¿vale? Ahora bien, si leemos más la parte de documentación, nos dice, oye, estos 3 métodos son los que hay, pero yo altamente te recomiendo que utilices los 2 últimos, porque así, de esta manera, no expones tu API key dentro de la URL, lo cual sería más seguro. Bueno, pues vamos a autentificarnos nosotros de esta manera. Entonces, vamos a copiar esta variable, que es la API key, vamos a N8N, vamos a quitar nosotros esta variable. Entonces, de hecho, si nosotros le damos ahora, pues nos va a dar un error, porque no estamos autentificados. Y la vamos a incorporar. Lo podemos incorporar clicando aquí en credenciales y buscando la de header, que es la que nos dice, o le damos a none y lo añadimos directamente en headers. Aquí vamos a poner el nombre de la variable, vamos a copiar y vamos a pegar directamente nuestra API key y vamos a hacer la búsqueda. Y como vemos, pues ya nos está enviando pues, todas las noticias relacionadas con la keyword que hemos puesto nosotros, ¿vale? Volviendo a la documentación. Nos pone aquí el endpoint everything, que es el que vamos a utilizar nosotros para realizar las búsquedas de 150.000 medios de los últimos 5 años. Y nos dice también que dentro desde everything pues podemos usar distintos parámetros. La API key, que es obligatoria, que es la que ponemos aquí, o como una variable en los headers para autentificarnos, pero que puedes utilizar todas estas. Oye, pues que quieres ver una keyword determinada, pues aquí tienes que poner la variable, que es esta misma, Q igual a Bitcoin. ¿Que quieres añadir la fuente de información? Pues pones source igual BBC. ¿Que quieres añadir la fecha? Pues pones from y la fecha, ¿vale? Entonces, editando en esta URL todos esos parámetros, pues obtienes unas búsquedas u otras. Y finalmente, para acabar, nos da los errores. Oye, pues errores que pueden aparecer cuando haces tú las solicitudes. 200, que todo está ok, como hemos visto antes. O 401, que no tienes autorización, que este también lo hemos visto antes. Y aparte, pues otros diferentes. Entonces, volvemos a N8N. Si nosotros ejecutamos esta búsqueda, siempre, o más o menos siempre, nos va a dar lo mismo, ¿vale? Siempre noticias relacionadas con Bitcoin, porque no lo hemos cambiado. Ahora bien, esto, que es una búsqueda fija, podría ser una búsqueda variable, ¿vale? Es decir, oye, pues en vez de un trigger que va a ser ejecutar según damos clic, vamos a poner un trigger que sea en un mensaje. Entonces vamos a clicar esto aquí, le vamos a dar a abrir el chat y vamos a poner aquí Ferrari. Le damos a Enter y aquí, en vez de poner Bitcoin, lo que vamos a hacer es borrar esto y vamos a llevar Ferrari. Entonces le damos a ejecutar y ya nos salen noticias únicas y exclusivamente relacionadas con el mensaje que hemos mandado. Entonces, esto sería un ejemplo de una solicitud GET a una API. Y lo que hay que buscar es la utilidad de este tipo de automatizaciones, ¿vale? En este caso hemos dicho que era para una agencia de marketing, pero a lo mejor puedes implicar esta automatización para que aparezca en un dashboard con las noticias más relevantes de la compañía o de la competencia. O a lo mejor eres un fondo de inversión que necesita estar al día de las noticias más recientes sobre ciertas compañías para tomar decisiones más rápido que la competencia. Bueno, pues ahora vamos a ver una solicitud post. Voy a ocultar por aquí y vamos más para abajo, ¿vale? Ahora vamos a suponer que somos una empresa tecnológica que recibe todos los días entre 20 y 30 formularios de otras empresas que quieren una demo de nuestro producto. Antes había una persona del equipo que perdía 1 hora todas las mañanas copiando y pegando manualmente todos estos datos en el CRM y ahora pues automatizamos ese proceso con este flujo. De tal manera que se envían los datos al CRM y ya desde el CRM, que puede ser Salesforce en este caso, se asigna este lead al comercial con menos carga de trabajo y se envía un correo directamente al lead agendando directamente esta demo. En nuestro caso,
como yo no tengo un CRM, vamos a utilizar una API de pruebas, ¿vale? Pero en el caso real sería asignarlo con el CRM para enviar esa información. Entonces, nosotros partimos de un formulario. Este formulario, que está pinned, ¿vale? Esta data ya la rellena para no tener que rellenarla ahora, pues tiene estos datos, ¿vale? Pero en la realidad, cada vez que se rellene el formulario, pues estos datos cambiarían. Y estos datos directamente se envían con un HTTP request post directamente al CRM. ¿Vale? Nosotros clicamos y ya vemos que funciona. En este caso, ¿qué ponemos? Oye, pues en vez del método get, como queremos enviar información, vamos a poner post. Y el resto, pues es igual. Ponemos la URL, ponemos la autentificación y vamos a poner, a diferencia del método get, la parte del body, que es la información que queremos enviar. En este caso, vamos a poner una variable que es nombre, que es el name, y vamos a poner otra variable que es el correo electrónico, que es el correo electrónico. Entonces, nosotros ponemos todas las variables que necesitamos, le damos a ejecutar y directamente se asignarían en el CRM. ¿Vale? Y de esta manera lo que podemos conseguir, oye, es aumentar la conversión de leads de 15%, a lo mejor al 17% o al 20%. Para hacer estos ejemplos, nosotros hemos utilizado el nodo HTTP request. Ahora bien, dentro de N8N existen nodos que se han desarrollado para facilitar estas integraciones, ¿vale? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Plus y le damos Actions in App, vamos a ver cientos y cientos de nodos de empresas que conocemos o aplicaciones que conocemos que vamos a poder utilizar como si fuera una HTTP request, pero de una manera más sencilla, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Google Sheets, que lo conocemos todos, Google Drive, Telegram, LinkedIn con Gecko, o del Weather Map para recibir previsiones del tiempo, ¿vale? Antes he puesto un ejemplo de una agencia en Bali, pues en vez de hacer un HTTP request y rellenar manualmente los parámetros en la URL o de una manera más compleja, pues con un nodo que ya está desarrollado, pues podemos seleccionar, oye, pues si queremos la fecha actual o el clima forecasteado en los próximos 5 días, si lo queremos en grados Celsius o en Fahrenheit, dónde lo queremos, en Madrid. Entonces, estos nodos que ya se desarrollan de manera nativa en N8N, lo que nos van a permitir es realizar estas conexiones de una manera bastante más sencilla de lo normal. Bueno, pues espero que ya tengáis mucho más claro qué son las APIs y cómo podéis utilizarlas en vuestras automatizaciones de N8N. Y si os ha gustado el vídeo, os ha aportado valor, pues os animo a darle like, a suscribiros, a hacer todas las preguntas que queráis dentro de comentarios y bueno, ya por pedir, activar la campanita para que os notifiquen los próximos vídeos. Un abrazo.